significa lo que es esta estructura. Nosotros vemos que aquí tenemos el hipotálamo, una estructura superior, eminentemente nerviosa, y tenemos aquí abajo lo que es la hipófisis. El hipotálamo recibe numerosas conexiones con diferentes estructuras del órgano. Por ejemplo, la liberación de FSH, LH, que son hormonas relacionadas con la reproducción, tienen que venir de algún lugar y justamente ya hace pensar que tienen conexiones con el sistema límbico, por ejemplo. Como el hipotálamo es responsable de la regulación de la temperatura, y está descrito en una lámina, está solamente con el tiene que estar en relación con receptores a nivel de piel, receptores internos, receptores neuronales que se encuentran en la médula, donde informan de la temperatura de estos. La piel, saben ustedes, informa del entorno del medio ambiente. Entonces hay conexión. O del hambre, de la saciedad. Entonces, si hablamos del hambre y la saciedad, tendremos que hablar también de receptores que se encuentran con los glucosatos, con la concentración de la glucosa, etc., para que a su vez se genere la sensación de hambre o la sensación de saciedad. Toda esta información llega acá. Pero podemos ir también a decir que esta estructura está en relación con los ciclos biológicos. La presencia de la CRH, Corticotrophin Releasing Hormone, ¿no? La hormona liberadora de la corticotropina, es que realmente está en relación con sensores, por ejemplo, de la vista. Cuando hablemos ya de la ACTH, del cortisol, vamos a hablar del ritmo circadiano, que les hice ya un adelanto el día viernes, ¿no? Concentraciones altas por la madrugada, concentraciones bajas alrededor de las 10 de la noche, justamente están en relación con la relación del ciclo luz-oscuridad. Entonces, por ejemplo, esta hormona que se origina acá tiene relaciones retinianas con el hipotálamo. Y así sucesivamente entre las otras funciones que existe acá. Esas estimulaciones son traducidas en mensajes a través de mediadores químicos que van a llegar ya sea directamente a la eminencia media a través de unas neuronas que se llaman parvocelulares, que van a desembocar acá, van a liberar las sustancias. Pero hay otro grupo que desde los núcleos supraópticos y paraventriculares sobre todo van a llegar a liberar estas hormonas. Ya no son mediadoras del lóbulo posterior, por si acaso, el lóbulo posterior ya no se producen estas hormonas liberadoras, sino se producen las hormonas mismas que se liberan en el lóbulo posterior. Entonces esta es una conexión evidentemente. Como verán ustedes, aquí estamos viendo este conjunto de neuronas que se van a irrigar por este plexo, ¿no? Aquí hay una inicial, otra secundaria, esta es la primaria y la secundaria, y ven ustedes que a todo el organismo están liberando hormonas, ¿no? La TSH, la ACTH, la FSH, la LH, esta cual será, no sé, puede ser la prolactina, puede ser la oxitocina, ¿no? Este DAXET, ¿qué dice aquí? Hormona de crecimiento son las prostatinas, fíjense las. Y la melanocitocina. Esto vamos a repasar nuevamente
la lámina externa. Desde el punto de vista general, yo decía, hay una especialidad que se encarga de explicar lo que es este eje, ¿no? Se llama la neuroendocrinología. Pero la neuroendocrinología en realidad es un relacionamiento entre lo que es mediadores, digo, factores liberadores, que es un término antiguo, respecto a la liberación de hormonas hipofisiales, eminentemente bioquímicos. Pero un profesor que yo lo conocí hace muchísimos años, él era profesor de la Universidad de Buenos Aires, ya hablaba que estas hormonas no solamente tenían efecto de esta naturaleza, sino había además que considerar el aspecto psíquico, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos enteramos de que hay una bomba ahí a unos 50 metros, o sea, no hay el efecto directo, pero la educación, el oído, nos genera una situación de alarma. Y entonces él habla del componente psíquico. Entonces, este es un enfoque, una parte. Pero el otro hecho complementario a esto es que esto que estamos viendo tiene influir sobre el estado inmunológico de las personas. O sea, estoy hablando de estrés. Por eso es que hay que cuidarse. A mí me recomiendan tanto no someterme al estrés. Soy el peor, ¿no? Que está metido en estrés, hacemos cursos, nos comprometemos a hacer jornadas y no hay tiempo, las clases de fisio, las clases de nutrición, que les quitar los problemas, ¿no? Y pacientes. No les recomienda. ¿Por qué? Porque el sistema, este eje, tiene esa influencia. Y si nosotros estamos constantemente, escuchen por favor, aunque no esté escrito aquello, porque el tema de lo fino, vamos a decir, pero el concepto grande debe quedar, es que el estrés deprime el sistema inmunológico. Cuando nosotros hablemos de la ACTH, ¿dónde está la ACTH? Una de sus principales funciones justamente es esta. Y cuando se administran corticoides, claro, ustedes se pueden hacer millonarios con corticoides, y los pacientes llegan, doctorcito, le iré a visitar, doctorcito le inyecta corticoides, ¿cómo es? Bien, doctor, he dormido bien, está claro, pero por el otro lado le están haciendo un daño, ¿no? Porque le están induciendo al push, ¿no? Entonces, hay que medir estas cosas, claro, y después el paciente se habitúa con su médico, lo va a buscar como droga, ¿no? Aquí está nomás con el doctor, porque el doctor Benito le hace bien. Entonces, fíjense ustedes, generan un estado de inmunodepresión, y al final la gente que está sometido a inmunodepresión, entonces, por este eje, puede tener las consecuencias de sufrir cáncer, potencialmente. De repente, no se está valorando esto, tal vez igualmente ya, en otros espacios, sea la causa de que haya mucho cáncer, pero lo extraño es que está ocurriendo, se está presentando cáncer en edades tempranas, que ya también hay una hipótesis al respecto, pero no es esto. Entonces, quiero hacer énfasis en esto. Entonces, por eso este profesor habla de la psiconeuroinmunoendocrinología. Es un término nuevo, si ustedes entran como Mogilevsky en el internet, está dando todavía conferencias, alguna vez les digo, el doctor Mogilevsky dio una conferencia, ese es su tema, siempre está hablando de esto. Entonces, no es el hecho solamente biológico, evidentemente bioquímico, sino el entorno psicológico de las personas, el estrés y todo eso, va a generar su repercusión de esto. Bueno, entonces eso como una consideración general. Nosotros aquí estamos viendo en esta lámina los núcleos hipotalámicos. No están descritos todos los núcleos.
Pero los autores han dicho esto, ¿no? Si nosotros vemos una agrupación bien circunscrita de neuronas, vamos a llamarle núcleo. Pero en algunas circunstancias, estas neuronas no están tan bien identificadas en grupos, por lo tanto, llamaremos áreas. Y por eso es que el hipotálamo tiene núcleos hipotalámicos y tiene áreas hipotalámicas. Algunos autores ya hablan de núcleos en general. Y veamos qué núcleos tenemos, ¿no? Este, por ejemplo, es el núcleo hipotalámico anterior. El núcleo paraventricular, cuyas neuronas van a llegar directamente a la neurohipófisis. Este es el núcleo supraóptico, que también las fibras, los axones, llegan al lóbulo posterior. Tenemos el área hipotalámica dorsal, el área hipotalámica posterior, áreas hipotalámicas laterales. Aquí se ve simplemente como una colita, pero en realidad en la imagen tridimensional tendría que moverse porque están a los costados. Entonces, por eso es que no se puede identificar bien. Cuando uno no estudia escuelas, se aprende de memoria y cree que las áreas hipotalámicas laterales son estas. O sea, no entra en el sentido de espacio esto. Entonces, algo se ve en un corte, pero en realidad están a los costados, ¿no? Por eso se llaman áreas hipotalámicas laterales, esa relación. Luego, el núcleo hipotalámico aquí está. Hemos dicho supraventricular, hemos dicho área hipotalámica anterior, ventromediano y el dorso mediano. Estos dos núcleos importantes en el tema de la regulación del hambre. Ahora, estos núcleos no tienen una relación directa con una acción, no tienen, sino las neuronas están ubicadas en diferentes núcleos para cumplir una determinada función. Esto es importante. De ahí la complejidad, porque sería interesante que un cablecito vaya el rojo con el rojo, el amarillo con el amarillo, y así no tendríamos ningún problema, pero justamente esto es así. Para citar nada más, núcleo paraventricular, y aquí está el núcleo supraóptico. En gran porcentaje de estas fibras nerviosas sintetizan vasopresina o oxitocina, pero en un pequeño porcentaje secretan oxitocina. Y a la inversa, ¿no? Para mostrarles que no todo es igual. Pero decimos, ¿no? El paraventricular decimos, ADH, vasopresina decimos, pero ignorando esa parte secretiva, ¿no? Estos son los cuerpos mamíferos. Aquí falta todavía, ¿no? El núcleo arqueado, el supraquiasmático, que faltan todavía, pero ustedes completarán con la otra bibliografía complementaria. Vuelvo a decir, las clases teóricas no son la repetición de un libro, sino son clases motivadoras. Les colocamos nosotros el bichito a la cabeza y ustedes, como son estudiantes, pues ustedes tienen que complementar con la lectura. Cuando yo hablo de la neuropsicoinmunoendocrinología, que no dice Guyton absolutamente nada de eso, entonces es un elemento motivador también para que ustedes vayan trabajando esos conceptos. Y a propósito, ¿no? Una ilustración más, ¿no? Yo conocía en Buenos Aires cuando estaba en unos años, un señor que, joven, la crisis como ahora, ¿no? Los argentinos es un país tan grande, tan lindo, tienen premios Nobel, tienen hasta papa tienen ya, ¿no? Premios Nobel, los mejores jugadores del mundo. O sea, un país bien rico. Y resulta que están en crisis. Entonces en esa época había crisis igual. Y conocí a un señor con sus hijos, no sabía qué hacer, tenía trabajo. Una situación de estrés permanente. Y resulta que llega aquí a la ciudad, le da una enfermedad y se muere. Una enfermedad simple. Entonces la única manera de poder explicar es esto, ¿no? Que ese eje del estrés ha ido deprimiendo su sistema inmune y
término. Entonces, no es tan así nomás someterse al estrés. Hay que regular bien eso pensando también. Y hay muchos ejemplos de los que van a ver estas muertes que se producen. Desde el punto de vista de la anatomía, hemos dicho que el hipotálamo es una estructura nerviosa que está por encima de la hipófisis, que tiene conexión sanguínea y tiene conexión neuronal, ¿no? La hipófisis está en la silla turca, como verán ustedes. Como dice la lámina, tiene un diámetro de 1 centímetro más o menos y pesa alrededor de 0,5 a 1 gramo y un poquito más, nada más. Entonces, en esa estructura están incluidas estas estructuras, estas células. ¿De dónde se originan? La hipófisis se origina de la bolsa de Darby, que creo que dice, ¿no? De la bolsa de Darby. Es una invaginación del epitelio faríngeo y por eso es que estas células tienen origen epiteliano. Y la neurohipófisis es una evaginación del hipotálamo. Por lo tanto, eso caracteriza su anatomía neuronal, ¿no? Como ven ustedes aquí, en la lámina, tenemos dos estructuras, la adenohipófisis y la neurohipófisis, o sea, el lóbulo anterior y lóbulo posterior, ¿cierto? De una manera sencilla. Cuando nosotros hacemos cortes histológicos en la adenohipófisis, inicialmente se hablaba, cuando se hicieron los primeros cortes con coloraciones, de células acidófilas, basófilas y aquellas que no tenían apetencia por los colorantes neutrófilos. Ese concepto dejó de ser, aunque en algunas circunstancias todavía se maneja. Y entonces alguien dice, vamos a hacer un estudio más preciso, se utilizan colorantes con propiedades específicas para que pueda fijarse a determinadas células. Y de esa manera se han identificado 5 variedades de células, como ustedes están viendo, ¿no? 5. Las somatótropas, así se llaman, con ese porcentaje, son las que predominan. Las corticótropas, estas primeras productoras de hormona de crecimiento, corticótropas, productoras de ACTH, gonadótropas, productoras de LH y MSH simultáneamente, ustedes saben eso. Pirótropas, que es la TSH, y las lactótropas, ¿no es cierto? En este caso, nos estamos refiriendo a la prolactina. Esos son los porcentajes que se hacen presentes en estas zonas. Lo que sí hay que destacar es que hay casi cerca a la mitad en la población de estas células relacionadas con la hormona de crecimiento, y que son células acidófilas. Por lo tanto, alguien dice, hay un tumor de células acidófilas refiriéndose a las somatótropas. Entonces, hay 5 variedades de células que producen 6 hormonas. Esto en el lóbulo anterior. Si bien existe una relación neuronal que vamos a describirlo rápidamente, en esta lámina estamos viendo la relación que existe entre el hipotálamo y
la adenohipófisis. Y una de los medios que permite establecer esta relación justamente es la circulación. Ustedes ven aquí, una de las arterias principales es la arteria hipofisiaria superior, que es rama de la carótida, que ven ustedes, llega a la eminencia media, establece una primera red de capilares, por eso se llama plexo primario, que baña a las terminaciones nerviosas de neuronas pequeñas. Por eso se llaman parvocélulas, parvo de pequeño. Entonces, bañan a estas terminaciones nerviosas y estas neuronas, desde luego, liberan estos factores liberadores y son trasladados a través de los vasos portalargos, como ven ustedes, para nuevamente establecer una nueva red de capilares, pero a nivel hipotalámico o hipofisiario, donde están las células epiteliales hipofisiarias. De tal manera que los factores liberadores que se han producido, las hormonas liberadoras que se han producido, se trasladan y cumplen su efecto en esta zona. Es una relación neuro-emal. Neuro por esto, por las neuronas, y emal por los ángulos. Y una vez que se ha producido, ha cumplido su función y las células hipofisiarias liberan los productos de la orden que se habían generado a través de estos factores de liberación, liberan hacia las venas que van a desembocar en los senos cavernosos definitivamente, ¿no? Para llegar a distribuir al sistema. Por un lado. Y por el otro lado, estamos viendo aquí que la neurohipófisis también tiene otra red capilar, pero independiente de la anterior, aunque fíjense ustedes, esta arteria trabécula que atraviesa hacia el lóbulo posterior no es parte de aquello, sino más bien es un flujo directo que llega acá, por eso no tiene influencias de este lóbulo con este lóbulo. Pero esta es la arteria que va a nutrir, es la arteria hipofisiaria inferior, como ven en las láminas. De igual manera se van a vaciar por estas venas y que van a desembocar definitivamente, decía, en los senos cavernosos. Por el otro lado, la neurohipófisis tiene sus orígenes, decía yo, acá arriba en los núcleos supraóptico y paraventricular, que van a producir ADH y oxitocinas respectivamente, y que van a transportarse a través de estos cilindroejes hacia el lóbulo posterior. O sea, estas hormonas que se sintetizan acá tienen que transportarse, o sea, no se sintetizan acá, se liberan. Por si acaso, cuando yo hablo de hormonas hipotalámicas, me estoy refiriendo también a la ADH y a la oxitocina. Porque hay una confusión. Cuando hablo del lóbulo anterior, digo hormonas liberadoras. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí son productos terminales que van a liberarse. En este caso no. Aquí hay una hormona liberadora y aquí se produce la hormona final que va a desplazarse para cumplir su función en otra estructura. Si yo hablo de oxitocina, diré que es hormona sintetizada en la neurohipófisis. ¿Será correcto? No. Se liberan nada más allá. La oxitocina y la vasopresina se liberan, pero no se sintetizan como estas otras acá. Por lo tanto, la oxitocina y la ADH son hormonas hipotalámicas. Mucho cuidado con eso, porque a veces
pasamos y nos damos cuenta, ¿saben cuándo? Cuando elaboramos el examen, nos damos cuenta. Preguntaremos esto. Por eso estoy haciendo esta aclaración. La gente que me está siguiendo de esto lo va a apuntar y me va a decir, aquí está otra pregunta, me va a decir. Pero la gente que no está siguiendo, entonces lo va a dejar pasar. ¿Está bien? Esto es lo mismo, ¿no? Fíjense ustedes, para hablar de la neurohipófisis, núcleo supraóptico paraventricular, pues se liberan aquí, en la neurohipófisis, se liberan nada. ¿Sí? Aquí fíjense, aquí está haciendo una especificación y habla de los núcleos arqueados y otros más, porque el núcleo arqueado es un núcleo que está muy próximo, que en la lámina de los núcleos hipotalámicos no les he mostrado, no está. Y fíjense cómo hace la conexión neurohemal, ¿no? Primer plexo, segundo plexo y en conjunto se llama sistema porta hipofisiario, se llama en conjunto, ¿no? Creo que no los he dicho. Eso es. Hormonas hipotalámicas. Bueno, ya hemos hablado de esto. Ya les hemos dicho. Solo que en esta lámina nos está mostrando la relación de estos factores liberadores, ¿sí? Que son estas hormonas liberadoras. A veces manejo esto y desaclarar esto, ¿no? En algún momento digo factores, digo en algún momento hormonas. Yo me he acostumbrado a hablar indistintamente. ¿Por qué? Porque hace muchos años, ahora ya no pasa eso, no sabían exactamente la composición química. Por eso hablan de factores. Pero hoy por hoy este concepto ya no es así. Solamente se hablan de hormonas. Fíjense ustedes, yo agarro un polvito de la hipófisis, coloco sobre la glándula suprarrenal. Entonces un factor está publicado. No sé cuál es. Pero después químicamente se ha estudiado, se ha visto. Es posible que alguien agarre algún texto un poquito antiguo, empiece a leer y encuentre como factores. Pero es un término ya desactualizado, por eso está haciendo esta aclaración. Entonces aquí son hormonas, ya no son factores. Y vean ustedes, la TRH, hormona liberadora de tiroglofina. Lo que en esta clase podemos destacar o ganar es esto, ¿no? Tiene una estructura de un oligopéptido. Aquí parece que estuviera queriendo decir tres, parece que quisiera decir, ¿no? TRH, ¿no? Tres. Y realmente, tres aminoácidos, ¿no? Por lo menos algo que quede como beneficio, ¿no? Y es un tripéptido el que tiene la capacidad de liberar la TSH. La hormona liberadora de hormonas tiroideas, ¿no? Luego, la GnRH. Hormona liberadora de gonadotrofinas. Le falta aquí su sinónimo. LH-RH. Es lo mismo. Puede utilizar indistintamente estas dos abreviaciones. Es un decapéptido, tiene 10 aminoácidos. Está en el límite de los oligopéptidos, fíjense, de acuerdo al concepto. Estimula la secreción, a su vez, de LH y FSH. Es la misma célula. 5 células para producir 6 hormonas, ¿no? Después tenemos la hormona liberadora de corticotrofina con 41 aminoácidos. Aquí el tema de los 4 van a ver ustedes en esto, ¿no? La mnemotecnia a veces nos permite, en algún momento entran los números 4, ¿no? Aquí encontramos que tiene 41 aminoácidos, estos saben, estimula la secreción de ACTH, la adenocorticotrofina, la GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento con 44 aminoácidos, desde luego que estimula la secreción
de hormona de crecimiento. Y fíjense ustedes acá, la somatostatina es una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento 14. 20 aminoácidos menos que la otra. ¿Sí? ¿Está bien? No, 30, ¿no? 30, 20. ¿Cuánto la diferencia? 30, ¿no? 30 menos. Inhibe la secreción de gen. Y la PI, hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina. Inhibe la secreción de prolactina. En una de las láminas iniciales les he puesto la hormona liberadora de prolactina, les he puesto, ¿no? Y con interrogación. Y aquí definitivamente ya ni lo he mencionado. Pero todavía algunos textos consideran que existirá, dicen, que su mecanismo fisiológico de liberación es diferente a lo que tradicionalmente nosotros conocemos. Por eso. Y estas las del lóbulo posterior, ¿no? Que se liberan en el lóbulo posterior, pero siguen siendo hipotalámicas. Eso es lo que decía hace un momento. La oxitocina, ahora, lo que viene es esto, ¿no? Lo que viene es esto. Son nonapéptidos, de 9 aminoácidos cada uno. La oxitocina, contracción uterina, ADH es absorción de agua. La contracción uterina es una forma de decir porque actúan sobre tejido muscular. Para la inyección de leche, voy a seguir insistiendo hasta el final, o sea, en la perseverancia, en las reiteraciones cuando va fijando conceptos. Sobre la musculatura uterina, contracción, y sobre las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, contracción. Galactopoiesis se llama. Las mamás van al mercado charlando, ¿no? A destilar. Ay, me está saliendo leche. Miren, mi mamá le está llorando. Se va. Existirá eso. Es algo que hay que trabajarlo, demostrar aquello. Mucha gente se relaciona con eso, ¿no? Me está saliendo leche, mi bebé debe estar llorando. Puede ser. Pero miren, fíjense, como actúa sobre el tejido muscular, también tiene una acción sobre el endotelio vascular. Tiene eso. La ADH, hormona antidiurética o vasopresiva. ¿De dónde sale? Pero les decía, estas dos son primas, decía, ¿no? Supraóptico paraventricular en el uno más que en el otro y a la inversa. Entonces tiene efecto sobre el tejido muscular. La absorción de agua, su principal función, pero tiene un efecto vasopresor también, pero en una proporción mínima, pero tiene su efecto. Algunas veces considerando en el manejo clínico, no, vemos este aspecto, pero es mínimo. ¿Dónde estamos? Esto. Ya les he hablado de esto, ¿no? Regulación de la temperatura, la sed, el hambre, el comportamiento sexual, fíjense ustedes, ¿no? Control del ritmo, reacción de defensa. Entonces, estas son las funciones de las hormonas hipotalámicas. Esto hemos dicho ya, ¿no? Hormonas hipofisiales, anterior hipotalámicas.
1, 2, 3, 4, 5. Entonces estas son las hormonas que se sintetizan en la hipófisis. ¿Qué célula produce? La somatópolis. ¿Qué hormona es? La hormona de crecimiento. Esto es muy importante, ¿no? Quiero destacar. 191 aminoácidos. Funciones fisiológicas. Crecimiento corporal. Pero esta es una función muy general. Está en relación con el metabolismo. Porque célula más célula, ¿de dónde va a salir? Y eso es crecimiento. La ACTH, adenocorticotrofina, corticotrofina, de las células corticótrofas, 39 aminoácidos, síntesis y liberación de corticoides, andrógenos débiles de la corteza suprarrenal. Generalmente nosotros, y ustedes van a terminar sabiendo que la ACTH va a determinar la liberación de cortisol. Ahí termina. Pero no nos olvidemos que también va a determinar la liberación de andrógenos débiles. ¿Alguien puede complementar sobre esto? Lo he dicho en una de las clases. Si no lo dije, voy a reiterar. Androstenediona y dihidroepiandrosterona sulfato. Está en las láminas que les he pasado. De repente les he pasado como hormonas sexuales. Y aquí ratifico, aclaro, refuerzo para decir que son andrógenos débiles. Que su acción se observa más en la mujer en un determinado periodo. Como son andrógenos débiles, no son superiores a la testosterona, por lo tanto, en el sexo masculino, su acción se enmascara, se borra, no tiene efecto. ¿No? Por eso, pero en las mujeres. Luego, la TSH, ¿dónde? En las células tiroideas. Y es lo interesante. Fíjense ustedes. Yo no estoy hablando de una secuencia de aminoácidos solamente. Si no estoy hablando de dos cadenas. Fíjense, es una glucoproteína. En la clasificación que hicimos, no he mencionado esto. En la clasificación de hormonas hidrosolubles y liposolubles. No he mencionado. ¿No? Entramos nomás como que entra dentro de las proteínas. Entonces verán ustedes, la TSH es una hormona. Iremos ganando, hoy día ganaremos por lo menos un conceptito, ¿sí? Dice, las 4 hormonas hermanas, voy a decir, son, aquí voy a mencionar 3, la TSH, la LH, la FSH y una dijimos ya, y he explicado ya. ¿Le voy a regalar mi puntero? La gonadotrofina corión. Lejos está. ¿Por qué son parientes? Porque miren, tienen cadena alfa 92, cadena alfa 92, cadena alfa 92. Y desde luego, si son primas hermanas, la HCG también es o tiene esta misma secuencia de aminoácidos. Repetiremos todos, a ver, en esta secuencia, ¿ya? Y al final van a decir HCG, ¿ya? Ya. ¿Cuáles son las hermanas primas? TSH, FSH, LH. Primera esta, segunda esta, tercera esta y la cuarta es la H, que no está aquí, porque es placentaria. Este es el coeficiente. Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! TSH, FSH, LH, HCH. ¿Han fijado? ¿No se van a olvidar? ¿Seguro? ¿Por qué son hermanas primas? ¿Por qué son?
¿Ah? Es la cadena. Y la demás arriba no es. Falso. Está bien, está bien. Hay que generar un poquito de estrés para fijar, ¿no? Ella se va a acordar. No estoy diciendo que su sistema lo esté bajando, eso no. Ese doctor tiene la culpa. El sistema inmunológico me lo ha aplanado. Ahora, hasta eso es fisiológico, hasta eso se puede entrenar, hasta eso se puede decir, ¿no? En tono de broma, está agarrando el concepto. Entonces, ¿por qué son hermanas primas? Porque una cadena es similar a las otras. ¿Se dan cuenta? La subunidad alfa es similar. Y la que le da especificidad inmunológica es la subunidad beta. Por eso es que yo, cuando pido test de embarazo, tengo que pedir subunidad beta. Si no, me van a dosificar cualquiera de estos hormonas. Y en algunas circunstancias, hay pues este tema de cruce de efectos. Por ejemplo, en el embarazo, en el primer trimestre, se eleva la HCG y tiene problemas con las hormonas tiroideas. Fíjense ustedes, ¿qué hace? Estimula la producción de hormonas tiroideas. ¿Acaso no es que se cruce su acción? Esa es la riqueza de la endocrinología. Si uno no ve los otros efectos colaterales, nunca va a poder explicar los fenómenos. Les voy a dar algún ejemplo. Entonces, la FSH ya saben, la LH ya saben, vamos a seguir insistiendo sobre esto, pero me he detenido justamente para que ustedes puedan fijar la idea. La prolactina, 198 aminoácidos, primero la producción y secreción, sobre todo la síntesis de las proteínas y la leche. ¿Ya? Vamos a hablar después otras situaciones. Esta es una lámina que ratifica lo anterior, no dice nada más, pero he traído por una situación muy especial. ¿Qué hora es? Sí. Ahora vamos a terminar. Exacto. Fíjense ustedes, esto ya hemos dicho, CRH, ACTH, TRH, TSH, NRH, LH, FSH, aquí faltaría, ¿no? LH, ¿no? GRH, hormona de crecimiento, etc. La PRH, miren esto. Esto está mal, ¿no? Hormona liberador de prolactina. En la otra lámina no vemos cómo se llama. Pero es importante. La literatura sigue manejando eso. Se está aclarando. Esta línea, ¿cómo interpretan ustedes esta flecha? ¿Qué les parece? En la versión original no está esto. Creo que es del Ganon que es esta lámina. Fíjense, 1810, Ganon. Se anotan, revisan, no está esa flecha. ¿Qué creen? Algo debe pasar. ¿Sí? Algo debe pasar. ¿Nadie quiere comentar? Nada. Bueno, hay algunas hormonas, como en este caso, que tienen acciones sobre otras células. Y esta flecha está diciendo, ¿no? Que la TRH tiene acción sobre la liberación de prolactina. Eso quiere decir. Y eso es cierto. Voy a citar el ejemplo para que se entienda esto, pero vamos a seguir hablando. No sé, creo que el doctor Compañero les va a dar esta idea, voy a definir esto, pero quiero rescatar eso. Cuando ya no tengo dinero, ¿qué hago?
en situación de ustedes. ¿Qué hago? ¿Qué hace cuando ustedes no tienen dinero? Busca. ¿Qué? No sale de noche, pero. No, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace usted cuando no tiene dinero? Se presta. ¿Usted qué hace? Se presta también. ¿Cuántos debe? ¿Qué hace usted? Prestar, todos me dicen. Y al final, ¿quién paga? Nadie paga. Todo es deuda. Alguien tiene que pagar. ¿Qué hace usted? Trabajo. Trabaja. No hay dinero a trabajar. Bueno. ¿Qué hace usted? Entonces, qué bien, todos son independientes. Aquí no tienen papá, mamá, no tienen nada. Qué bueno, pero por eso que no tienen. Yo, ¿saben qué creo? Honestamente, que ustedes le piden a su papá. Yo creo. Deben trabajar seguramente allí, ¿no? Pero la mayoría, estoy seguro que piden dinero a su papá. Entonces, pasa pues así en el mecanismo de retroalimentación, ¿no? Si no hay hormona suficiente, ¿no? Si no hay hormona suficiente, este es un intermedio. Aquí tiene que haber T3 y T4. Si no hay suficiente hormona, entonces, ¿qué pasa? Le pido que me dé y me voy al hipotálamo y me voy a la hipófisis para que me llegue más dinero, voy a decir. Dame pues. Esto es lo normal. Cuando no hay una buena ingesta de yodo, no hay materia prima. No se puede fabricar hormonas tiroides. Como no se puede fabricar, el organismo informa a sus superiores, no hay hormona. ¿Qué hacemos ahora? Mandaremos más información, apretaremos. Y la TRH aumenta, la TSH aumenta, pero las hormonas tiroides todavía no. Seguirán mandando más impulso. ¿Qué pasa? Están fallando. Pero no hay proceso. Pero en ese intento de aumentar la estimulación a esta glándula, también se produce un incremento de la producción de prolactina. Me voy a saltar, atiendan por favor. Si ustedes saben cómo es este proceso, en la consulta no van a tener mucho problema. ¿Sabe, doctor? Dice, aquí me ha salido una masa y me han dicho que tengo bocio, no, tengo tiroides, así dice la gente. No, es bocio señal. Todos tenemos glándulas tiroideas. Y entonces, ustedes saben, dice, prolactina. A ver, señora, la examinaremos. Y sale leche. Y entonces, el diagnóstico ya está hecho. Como posibilidad de que el problema es tiroideo. Bajo este esquema, ¿no? Cuando hay problemas de hipotiroidismo, casi generalmente van a encontrar que esté asociado a galactorrea. Pero si ustedes no relacionan este funcionamiento así, entonces ni le van a dar importancia, ni van a examinar. El que busca lo que no sabe, no encuentra lo que quiere. Ahí está, como Fleming, ¿no? Ese sí que ha tenido suerte. Ese sí que ha tenido suerte. Caminando, un disco. Suerte. Vamos, a nosotros nos debe llegar la suerte así. Tengo una beca al Japón. ¿Sabes japonés? No, así la beca le ha venido. A él. No sabe, se va. Así es la suerte. Exacto. Entonces, esta es una forma de explicar. Por eso les he traído esto. Ya hay formas más, ¿no? Porque la producción, este incremento de la prolactina se va a expresar en producción de leche. Pero esta es una vía.
Cuando estemos hablando de prolactina, vamos a hablar. Voy a volver a decir esto, pero además hay muchas cosas, ¿no? Bueno, esta es la propia melanocortina, que es una gran molécula. ¿Por qué les he traído? Porque es el origen de las células somatótropas. O sea, estas células somatótropas no producen directamente, perdón, de las corticótropas, ¿ya? De las corticótropas. Nos daremos eso de somatótropas, corticótropas. Es una gran molécula que da origen a la ACTH. Pro-opio-melanocortina, así se llama. La propio-melanocortina se sintetiza en el lóbulo intermedio, pero también en la adenosinosis. Nosotros no vamos a considerar las acciones fisiológicas originadas del lóbulo intermedio, porque en el hombre no existe esta estructura. Por lo tanto, vamos a ver qué produce ACTH. La ACTH también tiene emparentado a una beta-liposproteinasa. O sea, inicialmente en el lóbulo anterior produce, pero también esta por ruptura va a producir una beta-endorfina. Estas tres partes